Muy buenos días. La Guardia D se complace en presentar algoritmos de hipertensión arterial sistémica. La Guardia D está conformada por los médicos residentes de primer año: Camacho Chávez Mayra, Chávez Núñez Rafael, Juárez Lemus Jessica y Santiago Gaitán Diana Elizabeth. Comenzamos. Definimos a la hipertensión arterial sistémica como un síndrome de etiología múltiple, caracterizado por la elevación persistente de las cifras de presión arterial. Estas cifras elevadas van a estar en un rango: la presión arterial sistólica arriba de 140 y la diastólica por arriba de 90 en la mayoría de las guías. Estas tienen que ser medidas o tomadas en dos mediciones separadas por al menos 2 minutos. La norma oficial mexicana nos dice que esta va a ser en ausencia de enfermedad cardiovascular renal o diabetes cuando haya una cifra mayor o igual a 140/90. También nos dice que en el caso de presentar enfermedad cardiovascular o diabetes, la cifra va a ser mayor a 130/80. Y finalmente, en caso de tener una proteinuria mayor a 1 gramo e insuficiencia renal, esta va a ser mayor a 125/75 milímetros de mercurio. Dentro de la epidemiología de hipertensión, la OMS reporta más de 140 millones de personas con esta enfermedad. En México la prevalencia va en aumento, reportándose en 30% de la población. De estos, un 40% no tenían diagnóstico. En México, igualmente, en mayores de 20 años existen 15.2 millones de pobladores con esta enfermedad, y de estos el 40% no tienen un diagnóstico. El IMSS reporta en el 2018 una prevalencia de 21% con 7.48 millones de pacientes. Con mayor frecuencia están las mujeres, hasta en un 60% de este total. Y solo 4.76 millones de los pacientes detectados reciben tratamiento farmacológico. En cuanto a la delegación Oriente del IMSS, la prevalencia de hipertensión en mayores de 20 años es de 21.18%. En cuanto a factores de riesgo, existen no modificables y modificables. En cuanto a los modificables, está la raza negra, mayores de edad en cuanto a 55 y 65 años, es más frecuente en hombres. También en cuanto existe un antecedente familiar de primer grado con hipertensión y diabetes mellitus. En cuanto a los factores no modificables, están el consumo de tabaco, el consumo de alcohol, malos hábitos alimenticios, dieta alta en grasas, sales, sedentarismo, obesidad central, dislipidemias, influencia psicosocial como el estrés y también la condición socioeconómica. En esta diapositiva se muestra la estratificación de riesgo cardiovascular de acuerdo a factores de riesgo y otros parámetros. En ella se muestran del lado izquierdo los factores de riesgo, en medio los criterios y finalmente un puntaje. Si es positivo se da un punto y si no lo es 0 puntos. Dentro del primer rublo tenemos el sexo, que si este es masculino se otorga un punto. En la edad, mayores de 55 años en hombres y mujeres mayores de 65 años se otorga otro punto. Tabaquismo positivo, otro punto. Dislipidemia, colesterol mayor a 190, LDL mayor o igual a 115, HDL en hombres menor a 40 y en mujeres menor a 46, triglicéridos mayor a 150, también se otorga otro punto. Glucosa normal en ayuno de 102 a 125, un punto más. Prueba de tolerancia a la glucosa, si esta es anormal, igual se da otro puntaje. Obesidad con un índice mayor de 30, otro punto. Circunferencia abdominal en hombres mayor o igual a 102 y en mujeres mayor o igual a 88 centímetros. Y finalmente historia familiar de enfermedad cardiovascular temprana. En hombre, el familiar tiene que tener menor de 55 años y mujer menos de 65. También se otorga otro punto. Se suman los factores de riesgo individualmente. La hipertensión arterial sistémica se puede clasificar de acuerdo a su etiología u origen en primaria y secundaria. La primaria o esencial, recordemos que no tiene una etiología bien definida y es multifactorial. En cuanto a la secundaria, tenemos que esta es debido a alteraciones de órganos que nos alteran varios sistemas hormonales que desregulan la presión arterial.
Tenemos otra clasificación, la cual es por cifras tensionales, y existen varias guías que nos han dado parámetros para guiarnos. Las más importantes son las siguientes. Está la Sociedad Europea de Hipertensión y Sociedad Europea de Cardiología, la cual nos da la cifra separada de sistólica y diastólica. Una TA óptima es menor a 120 de sistólica y menos de 80 diastólica. Una normal de 120 a 129 sobre 80 a 84. Normal alta de 130 a 139 sobre 85 a 89. Y ya entramos dentro de hipertensión. Se va a dividir en grado 1, 2 y 3 y también hipertensión sistólica aislada. La grado 1 va de 140 a 159 sobre 90 a 99. Grado 2 de 160 a 179 sobre 100 a 109. Grado 3 mayor a 180 sobre mayor a 110. Y la hipertensión sistólica aislada va de 140 sobre menos de 90. Tenemos la clasificación de la AJA. En esta tenemos que una TA normal va a ser menos de 120 sobre 80, sobre menos de 80, perdón, elevada cuando esté de 120 a 129 sobre menos de 80. Presión arterial alta, nivel 1 de 130 a 139 sobre 80 a 89. Presión arterial alta, hipertensión nivel 2, 140 o más alta sobre 90 o más alta. Y una crisis de hipertensión es más de 180 sobre más de 120. También vamos a tener el concepto de urgencia hipertensiva cuando nuestra TA sistólica esté mayor a 180 sobre mayor de 120 y una emergencia hipertensiva cuando la TA esté mayor a 180 sobre mayor a 120 con daño a órgano blanco. Otra clasificación importante es la que nos da la JNS8, en la cual nos habla sobre una tensión arterial normal cuando es menor de 120 sobre menos de 80, una prehipertensión cuando va de 120 a 139 sobre 80-89, una hipertensión estadio 1 de 140 a 159 sobre 90-99 y una hipertensión estadio 2 cuando haya cifras mayores a 160 sobre mayor a 100. En nuestra tabla de la derecha vamos a tener límites de presión arterial según la edad, diabetes o insuficiencia renal crónica. Esto es importante para ver cuándo nuestra tensión arterial es hasta cierto punto normal en estos distintos rangos de edad y en este tipo de enfermedad crónica, según las diferentes guías. Seguimos con la fisiopatología de la hipertensión arterial. Para comprender esta es indispensable saber qué es la presión arterial. Esta va a ser la sumatoria del gasto cardíaco más la resistencia periférica. El gasto cardíaco está dado por el volumen sistólico más la frecuencia cardíaca. Y gracias a estas dos va a haber una contractibilidad del miocardio con una magnitud de comportamiento vascular dependiente de estos factores. En cuanto a la resistencia periférica, va a estar consistente en la estructura vascular y la función vascular. En esto, va a influir los cambios anatómicos y funcionales en las arterias de calibre fino principalmente. Existen varios mecanismos involucrados en la desregulación de la presión arterial sistémica. Algunos de ellos son los siguientes: la regulación simpática, la disfunción endotelial y el sistema renina-angiotensina. En cuanto a la regulación simpática, en esta va a haber un aumento del tono simpático y una sobreestimulación de los receptores adrenérgicos, principalmente de norepinefrina. Se van a activar los receptores alfa, lo cual va a ocasionar una vasoconstricción, reabsorción de sodio por medio de la bomba ATPasa sodio-potasio en el túbulo colector, y también se van a activar los receptores beta, los cuales van a estimular la liberación de renina en el aparato yuxtaglomerular. En cuanto a la disfunción endotelial,
va a haber una disminución de sustancias vasodilatadoras como el óxido nítrico y la prostaciclina I2. Va a haber también un aumento de sustancias vasoconstrictoras, como las endotelinas y los tromboxanos A2. Y en cuanto al sistema renina-angiotensina, va a haber un aumento de la renina plasmática, lo cual va a favorecer la liberación de la angiotensina 2. Esto va a provocar una estimulación de los receptores de angiotensina 1, que van a tener varios efectos, como cuáles. En primera instancia, dentro del sistema nervioso central va a haber una activación simpática. En el músculo liso va a provocar una disfunción endotelial e inflamación. En el miocardio puede provocar a largo plazo una hipertrofia. En el riñón, una retención de sodio, vasoconstricción de la arteriora eferente. Y en la corteza suprarrenal va a haber una secreción de aldosterona con retención de sodio. Continuamos con la fisiopatología en cuanto a la hipertensión primaria y la hipertensión secundaria. Recordemos entonces que la presión arterial está dada por el gasto cardíaco más la resistencia vascular sistémica al flujo sanguíneo. En cuanto a la hipertensión primaria, esta va a derivar de un desequilibrio de las interacciones entre estos mecanismos o los mecanismos anteriormente mencionados, los cuales dependen en parte de la función renal y la homeostasis del sodio. En este tipo de hipertensión va a haber una sensibilidad a la sal. Esta se va a activar a través de dos vías que dan pie a la contracción del músculo lisovascular. La primera vía va a estimular a las proteínas G que se encargan de la activación de la miosina sinasa de cadena ligera, la cual fosforila a la miosina para iniciar la contracción. La segunda vía va a ser estimulada por la vía de la RHO y RHO sinasa, que inhibe la fosfatasa de cadena ligera de miosina para prevenir la relajación del músculo liso. En cuanto a la hipertensión secundaria, la incidencia de hipertensión aumenta al tiempo que disminuye la tasa de filtración glomerular, y cuando existe disfunción renal leve, de esta manera disminuye la tasa y la disfunción renal, lo que va a condicionar una retención de la absorción o reabsorción de sodio. Otras causas que nos provocan la hipertensión secundaria son las siguientes. Número 1, la coartación de la aorta. Número 2, las anormalidades renales, como el estrechamiento de la arteria renal, la cual se debe a la glomerulonefritis aguda y crónica y otras enfermedades difusas. También se encuentra el síndrome de Liddle. Número 3, anormalidades del sistema renina-angiotensina. Número 4, trastornos de las glándulas suprarrenales. Número 5, secreción excesiva de catecolaminas. Número 6, afección del volumen intravascular. Y pueden existir algunas otras causas. En cuanto al cuadro clínico, vamos a tener dos diferentes situaciones. En la hipertensión de etapa inicial podemos tener a nuestro paciente asintomático durante muchos años. Es por eso que a la hipertensión se le llama la asesina silenciosa. Y ya en un tiempo un poco más crónico podemos tener síntomas leves, que van desde cefalea, dificultad para respirar, mareo, vértigo, dolor torácico, palpitaciones, epistaxis y cansancio. Cuando la TA se eleva de manera importante, nos puede dar síntomas de daño a órgano blanco, es decir, nos puede dar complicaciones. Estas pueden ser agudas, que son la crisis y la urgencia hipertensiva, y crónicas, las cuales van a afectar al endotelio arterial, el corazón, riñón, cerebro y la retina. En cuanto al corazón, nos puede provocar una hipertrofia ventricular izquierda, una angina de pecho, infarto o una insuficiencia cardíaca. En el cerebro nos puede provocar una demencia vascular, enfermedad vascular cerebral, ataque isquémico transitorio o alguna rotura de aneurisma. En el riñón, muy frecuentemente puede provocar enfermedad renal crónica. También en las arterias nos puede provocar un aneurisma, disección aórtica, entre otras. Y finalmente la retina nos puede provocar desde un estrechamiento de la arteriola
hasta un papiledema. En el año 2020 el IMSS se dio la tarea de estructurar algoritmos para las principales enfermedades crónicas de nuestro país. Uno de ellos es para el tratamiento de la hipertensión arterial sistémica. En este documento se engloban 4 algoritmos. El primero de ellos es el algoritmo número 1, que es diagnóstico y seguimiento de la hipertensión arterial sistémica. Vamos a desglosar cada uno de ellos a continuación. En nuestro algoritmo número 1 de diagnóstico y seguimiento de hipertensión, se va a describir la ruta crítica a seguir para el correcto diagnóstico de la hipertensión con base en los niveles de la presión arterial detectados en una toma casual, misma que siempre debe corroborarse antes de iniciar el tratamiento y continuar con los pasos del algoritmo. Entonces, vamos a seguir el paso 1, en el cual vamos a seleccionar a un paciente con edad mayor o igual a 20 años, quien en una toma de presión casual resulta sospechoso de hipertensión. Una vez tomada nuestra presión arterial, en la sección A vamos a tomar y clasificar esta cifra de presión. Vamos a pasar a la sección B, en la cual vamos a clasificar a nuestro paciente en 3 subgrupos. En el subgrupo número 1 vamos a tener una presión arterial sistólica menor a 135 sobre menor a 85 milímetros de mercurio. En el subgrupo número 2 vamos a tener una presión arterial menor o igual a 135 a menor a 150 sobre mayor o igual a 85 a menor a 110 milímetros de mercurio. Y en el subgrupo número 3 vamos a tener una presión arterial mayor a 150 sobre mayor o igual a 110 milímetros de mercurio. Y una vez clasificado nuestro paciente en cualquiera de estos subgrupos, vamos a continuar con los pasos. Antes de ello, es importante seguir recomendaciones que nos indica el algoritmo para obtener una cifra adecuada de presión arterial en nuestro paciente. Nos da las recomendaciones en orden de numeración. En número 1 vamos a tener que nuestro paciente debe estar tranquilo, mantener un reposo previo mayor de 10 minutos y no haber consumido café, cigarrillo o sustancias estimulantes durante la última hora. Las sustancias estimulantes pueden ser el té, el alcohol o el café. También se considera estimulante los refrescos. En el número 2, la talla del brazalete a utilizar se determinará con base en el perímetro del brazo. En brazos con perímetros de 17 a 22 centímetros se debe utilizar la talla pequeña. En brazos con perímetros de 22 a 32 centímetros se debe utilizar la talla mediana. Y en brazos con perímetros mayores de 32 centímetros se debe utilizar una talla grande. Y la recomendación número 3 es que de acuerdo con el tipo de pulso de nuestro paciente será el equipo a utilizar. Si nuestro paciente tiene un ritmo o pulso irregular, se debe de hacer el uso de un equipo aneroide. Y si nuestro pulso del paciente es regular, se podrá usar un equipo digital. Bueno, una vez aclaradas las recomendaciones para una correcta toma de presión arterial, pasamos a la clasificación de nuestros subgrupos anteriores. Esta es la sección C. Entonces aquí nuevamente tenemos el recuadro con las presiones arteriales de cada uno de los grupos. Entonces numeramos los grupos del 1 al 3 con las cifras antes mencionadas. Comenzamos con el paso 2, actividades a realizar de acuerdo con el grado de hipertensión arterial. Recordemos que todos nuestros pacientes en todos los estadios de hipertensión se debe recomendar el tratamiento no farmacológico. Este consiste en actividad física aeróbica, práctica de ejercicio aeróbico de acuerdo a las capacidades de nuestro paciente. Se recomienda realizar 3 sesiones a la semana de 35 a 45 minutos. Se tiene que disminuir el hábito tabáquico, se tiene que hacer control de estrés, disminuir la ingesta de sodio en la dieta de 2.5 a 3 gramos por día y también se debe disminuir la ingesta de alcohol hasta 60%.
Lo ideal sería mantener un índice de masa corporal menor a 25. Bueno, ahora sí comenzamos con nuestro algoritmo. Recordemos que tenemos 3 subgrupos. Estos se van a subdividir a la vez. En el primer grupo, que era de menor a 135 sobre menor a 85, se va a subdividir en 2. El primero va a ser menor o igual a 120 sobre 80. En este tipo de pacientes tenemos una presión arterial óptima y se debe de evaluar anualmente a este paciente. Únicamente vamos a hacer recomendaciones médicas de promoción a la salud, consejería nutricional y hábitos saludables. Nuestro subgrupo número 2 de este primer grupo va a ser de 120 a 134 sobre 80-84 y se va a considerar una presión arterial óptima. Este tipo de paciente no va a recibir un tratamiento farmacológico, únicamente de igual manera va a recibir recomendaciones de medidas de promoción de la salud, consejería nutricional y hábitos saludables, y se va a recomendar un monitoreo domiciliario de la presión arterial. Una vez realizado este monitoreo por 2 semanas, vamos a determinar si nuestro paciente es hipertenso o no lo es. Y aquí entraría nuestro grupo número 3, que va de presión arterial mayor o igual a 135 a menos de 150 sobre mayor o igual a 85 sobre, menor a 110. Una vez que tengamos en esta clasificación a nuestro paciente, vamos a realizar el monitoreo domiciliario de la presión arterial y vamos a determinar las cifras, que estas se van a subdividir en 2. Vamos a tener paciente con una PA menor o igual a 135 sobre 85, en la cual vamos a considerarlo como hipertensión de bata blanca. Si se detecta o se llega a este diagnóstico, nosotros debemos realizar tratamiento no farmacológico más monoterapia en estadio 1, que bueno, ahorita se los voy a decir, y valoración en 6 meses. Si en nuestro monitoreo domiciliario de la presión nuestro paciente tiene mayor o igual a 135 sobre 85, se tiene que realizar el diagnóstico de hipertensión. Una vez hecho este diagnóstico de hipertensión, nosotros debemos de clasificarlo en estas 4 subcategorías. La primera es una hipertensión arterial limítrofe, la segunda es una hipertensión estadio 1, la tercera estadio 2 y la cuarta estadio 3. También en nuestro grupo número 3 recordemos que va de una presión arterial mayor a 150 sobre mayor o igual a 110. Ya con esta cifra se tiene que hacer el diagnóstico de hipertensión sin un monitoreo domiciliario necesario e inmediatamente vamos a clasificar a nuestro paciente en cualquiera de estos estadios. En nuestro paciente con una hipertensión limítrofe que va de 130 a 139 sobre 81-89 y en un estadio 1, vamos a tener de 140 a 159 sobre 90-99. Vamos a evaluar nuestro daño a órgano blanco o un riesgo alto cardiovascular con los factores de riesgo que ya les mencioné en diapositivas anteriores. Si existiera uno de estos, vamos a comenzar el tratamiento farmacológico. De no haberlo, vamos a manejar entonces el tratamiento no farmacológico, y si nuestro paciente tiene el estadio 1, entonces nuevamente la monoterapia y la valoración en 6 meses. En los estadios número 2 y número 3, el número 2 va de 160 a 179 sobre 100 a 109. Y el estadio 3 de mayor o igual a 180 sobre 110, vamos a tener que comenzar tratamiento
farmacológico y nos iríamos al algoritmo número 2. Entonces, en la categoría 1 entraría nuestra presión arterial óptima y una normotensión. Al clasificarse en esta categoría, vamos a estratificar el riesgo cardiovascular mediante la búsqueda de daño a órgano blanco y factores de riesgo. A partir de estos hallazgos vamos a realizar o recomendar las medidas no farmacológicas y bueno, esto va a definir nuestro tratamiento que vamos a implementar con este paciente. Si detectamos de 1 a 2 factores de riesgo, se va a indicar un cambio en el estilo de vida y se va a revalorar a nuestro paciente en 6 meses. De detectarse 3 o más factores de riesgo, se va a iniciar la monoterapia. En caso de daño a órgano blanco, se va a iniciar la terapia dual. Y en caso de enfermedad cardiovascular o renal establecida, así como diabetes, se va a iniciar la terapia dual o triple. En la categoría 2, que va a ser nuestra hipertensión estadio 1, si se detectan de 1 a 2 factores de riesgo, se va a indicar el cambio del estilo de vida y una revaloración en 6 meses. De detectarse 3 o más factores, se va a iniciar la monoterapia. En caso del daño a órgano blanco, se va a iniciar una terapia dual. Y en caso de enfermedad cardiovascular o renal establecida, así como diabetes, se va a iniciar la terapia dual o triple. En nuestra categoría número 3, que es la hipertensión arterial estadio 2 y 3, se va a recomendar la terapia dual de inicio y se debe enfatizar la búsqueda a daño a órgano blanco y en caso de haberlo, habrá que considerar nuestra terapia triple desde un inicio. Entonces, una vez establecida nuestra hipertensión estadio 1 con factores de riesgo o daño a órgano blanco o hipertensión arterial en estadios 2 y 3, se va a comenzar con el tratamiento farmacológico. Entonces ya pasamos al algoritmo número 2, que trata sobre el tratamiento farmacológico de la hipertensión arterial sistémica de esta nueva guía. Comenzamos con el paso 1 de nuestro algoritmo, que es el establecimiento de la terapia dual. Una vez detectado nuestro paciente en estadio 1 de alto riesgo o estadios 2 y 3 de la hipertensión arterial, debemos de hacernos esta pregunta si nuestro paciente tiene obesidad, diabetes mellitus tipo 2 o síndrome metabólico. Si la respuesta es negativa, vamos a iniciar con un IECA más indapamida o un ARA2 más hidroclorotiazida. Si es positiva nuestra respuesta, entonces vamos a iniciar con un IECA o más calcio antagonista o un ARA2 más igualmente un calcio antagonista. Si nuestro paciente tiene un control y llega a la meta, en 2 semanas esta meta debe de ser menor de 130 a 80 milímetros de mercurio. Entonces, tenemos que continuar con este tratamiento establecido y debemos de citarlo trimestralmente. También realizar las recomendaciones y debe de tener entonces un tratamiento multidisciplinario. Entonces, de acuerdo a la pregunta anterior, si nuestro paciente tiene obesidad, diabetes mellitus o síndrome metabólico, vamos a subdividirlos en grupo 1 y grupo 2. Recordemos que para ambos grupos la meta va a ser de 130 sobre 80 milímetros de mercurio y su seguimiento debe ser mensual o trimestral de acuerdo a el alto riesgo que pueda tener. En el grupo 1 vamos a tener entonces el tratamiento con terapia dual con IECA más calcio antagonista o ARA2 más calcio antagonista. En el grupo número 2 vamos a tener nuestra terapia dual con inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina más indapamida o un ARA2 más hidroclorotiazida. Nuestro paso número 2 va a ser el establecimiento de terapia triple cuando no se alcanza la meta en 2 semanas y nuestro paciente persiste con mayor a 130 sobre 80. Si la meta de la presión arterial ha sido alcanzada en las 2 semanas, se va a continuar con el tratamiento triple una vez establecido. De no lograrse la meta, se continuará con el paso 3 de este algoritmo agregando espironolactona al tratamiento triple establecido
siempre y cuando no exista el daño renal. Entonces, aquí en el algoritmo, si nuestro paciente logra la meta de 130/80 en 2 semanas, nuestro tratamiento establecido va a ser este y va a tener un seguimiento trimestral multidisciplinario. Si nuestro paciente no logra la meta de 130/80 en 2 semanas, entonces vamos a agregar otro medicamento. Aparte del IECA, indapamida, vamos a agregar el calcio antagonista o al ARA2 y la hidroclorotiazida se va a agregar el calcio antagonista. Igualmente evaluar en 2 semanas. El paso número 3 va a ser el establecimiento de la terapia triple más la espironolactona u otros medicamentos. Si nuestro paciente no logró la meta de menos de 130/80 en 2 semanas, entonces vamos a agregar a los tratamientos previos la espironolactona. ¿De qué va a depender que nosotros agreguemos la espironolactona? De la tasa de filtración glomerular de nuestro paciente. Entonces, si no tiene daño renal, es decir, si tiene una tasa de filtración menor a 30 milímetros sobre minuto sobre metro cuadrado de superficie corporal, se va a usar un diurético de asa y fármaco por separado. Si nuestro paciente tiene una tasa de filtración glomerular disminuida, entonces vamos a usar prazosin o un beta bloqueador. Y bueno, una vez establecido este tratamiento con el diurético, vamos a evaluar a nuestro paciente en 2 semanas más a ver si logra la meta. Si no lo logra, entonces significa que tiene una hipertensión resistente y debemos de hacer un envío al servicio de cardiología. Si se logra la meta, hay que seguir con este tratamiento establecido y seguir a nuestro paciente trimestralmente. Nuestro tratamiento igualmente debe ser multidisciplinario. Entonces, en esta diapositiva se muestra de mejor manera si nuestro paciente tiene la función renal adecuada, entonces se va a agregar la espironolactona. Si nuestro paciente en el grupo 2 no tiene una función renal adecuada, es decir, que está deteriorada y es menor a 30 mililitros sobre minuto de superficie corporal, entonces vamos a agregar prazosin o un beta bloqueador. Ahora continuamos con el algoritmo número 3, diagnóstico y tratamiento de la hipertensión arterial sistémica secundaria en segundo nivel de atención. Comenzamos con la sección A de nuestro algoritmo. Aquí vamos a subdividir nuevamente dos grupos. Primeramente se tiene que hacer estas recomendaciones. En los pacientes que no se logren alcanzar la meta de control óptimo, se deberá valorar el monitoreo ambulatorio de la presión arterial, que va a consistir en mediciones de la presión con espacios de 1 a 2 horas durante un periodo de 24 horas con el dispositivo correspondiente, como el Holter. El monitoreo domiciliario de la presión arterial debe consistir en mediciones aleatorias 2 veces al día, en la mañana y en la tarde por 10 días. Se recomienda que sea a una misma hora del día. Y estudios de laboratorio que pueden ir desde una biometría hemática, química sanguínea, examen general de orina, entre otros, para descartar cualquier otra patología. En el grupo 1 va a consistir en pacientes sin sospecha de hipertensión secundaria. Aquí únicamente vamos a reajustar el tratamiento farmacológico hasta lograr la meta de nuestra tensión arterial. Una vez alcanzada, se procede a la contrarreferencia a un primer nivel de atención. En el grupo 2, nuestro paciente con sospecha de hipertensión secundaria, vamos a solicitar el protocolo diagnóstico específico para la enfermedad sospechada después de que se haya ajustado el tratamiento y no se haya alcanzado nuestra meta anterior. En la sección B, una vez que sospechemos de la hipertensión arterial secundaria, entonces nuevamente vamos a recordar que debemos iniciar el diagnóstico específico de la enfermedad sospechada y bueno, se tiene que hacer el reajuste de nuestro tratamiento de acuerdo al algoritmo anterior y si no se logra la meta, debemos de
pensar en las principales causas de hipertensión arterial secundaria. El algoritmo nos describe algunas y sus porcentajes. En primer lugar está la apnea obstructiva del sueño con un 25 a 50%, la enfermedad renovascular de un 5 a 34%, el aldosteronismo primario de 8 a 20% y las drogas o alcohol inducidas de 2 a 4%. Y bueno, una vez hecho nuestro protocolo, tenemos que confirmar el diagnóstico y enviar a un tercer nivel de atención a nuestro paciente. No lo quedamos en el primer nivel de atención. Entonces, otras causas menos frecuentes se encuentran, por ejemplo, los feocromocitomas, los gangliomas, el hipotiroidismo, hipertiroidismo, síndrome de Cushing, coartación aórtica, hiperparatiroidismo, hiperplasia suprarrenal congénita. Esas serían otras causas de hipertensión arterial secundaria. Entonces, la definición de hipertensión arterial secundaria en adultos jóvenes es en quienes se ha descartado la hipertensión pseudo resistente o resistente y que existe la sospecha clínica de una causa secundaria. Ahora pasamos al algoritmo número 4, el cual es el tratamiento de la urgencia hipertensiva mayor. Aquí comenzamos con la sección A. Tenemos un paciente de 20 años o más con elevación extrema de la presión arterial, es decir, una presión arterial mayor de 180 sobre 110 milímetros de mercurio. Aquí debemos de proseguir a identificar signos o síntomas asociados o bien evidencias de daño agudo a órgano blanco. Entonces pasamos a la sección B. Si encontramos este daño agudo a órgano blanco o sin signos y síntomas asociados, tenemos que recomendar la terapia triple. Si no encontramos daño a órgano blanco o síntomas asociados, entonces se va a considerar una hipertensión arterial descontrolada y únicamente debemos ajustar el tratamiento con la terapia triple. Entonces aquí coloqué una tabla en la cual nos describe el daño a órgano blanco y enfermedad cardiovascular y bueno, las formas de daño a órgano blanco con algunas de las pruebas que podemos ocupar para detectarlas. Por ejemplo, la rigidez arterial, en la cual podemos medir la presión de pulso en personas mayores, que esta debe ser mayor o igual a 60 milímetros de mercurio. La velocidad de onda de pulso carotidio femoral mayor a 10 metros sobre segundo. Otra sería la hipertrofia ventricular izquierda, que se va a detectar por ecocardiografía o ecografía. La microalbuminuria o elevación del cociente albúmina creatinina, daño renal moderado o severo de acuerdo a la tasa de filtración glomerular, el índice de tobillo-brazo que es menor a 0.9, puede haber fibrilación auricular, retinopatía con hemorragias o exudados, también papiledema, enfermedad cerebrovascular, ya sea isquémica o hemorrágica, enfermedad cardiovascular como la angina y el infarto agudo al miocardio, presencia de placas de ateroma, insuficiencia cardíaca, ya sea inducida o preservada, enfermedad arterial periférica, entre otros. Continuamos con la sección C de este algoritmo. Se va a clasificar a nuestros pacientes en grupos del 1 al 5. En caso de identificarse signos o síntomas asociados o daño agudo a órgano blanco, se va a definir el tipo de urgencia al que corresponda, así como su manejo. En el grupo número 1 vamos a tener pacientes con elevación extrema con manifestaciones de retinopatía o nefropatía rápidamente progresiva y que sea resistente al manejo convencional. En este caso, nuestros pacientes van a ser clasificados y se van a manejar con medicamentos intravenosos. Se va a hacer un ajuste a la terapia triple agregando un cuarto o hasta un quinto medicamento por la vía oral. En el grupo número 2, nuestros pacientes van a manifestar datos de cardiopatía isquémica aguda, la cual se va a clasificar dependiendo de si tienen elevación o no del segmento ST
en el electrocardiograma. Con aumento del segmento CT se va a activar el código infarto y se va a proceder conforme el protocolo. Si no hay un aumento del segmento CT, se va a proceder a manejo antiisquémico y anticoagulante para continuar con la estratificación del caso. En el grupo número 3 va a haber pacientes con manifestaciones neurológicas. Se debe de iniciar una terapia intravenosa y contemplar la realización de un ataque de cráneo lo antes posible para identificar EBC isquémico o hemorrágico, en cuyo caso vamos a proceder de acuerdo con el protocolo de código cerebro. En el grupo número 4 vamos a tener pacientes que presenten dolor torácico lacerante o desgarrante sin manifestaciones en el electrocardiograma. En ellos, debemos establecer la sospecha de algún síndrome aórtico agudo, como la úlcera o la disección aórtica. Aquí vamos a tener que solicitar un angiotac a la brevedad. En caso de confirmarse este síndrome aórtico agudo, tenemos que enviar a nuestro paciente a un tercer nivel de atención para el manejo quirúrgico o intervencionista. Y finalmente, en el grupo número 5, si detectamos una presión arterial extrema en el embarazo, debemos de catalogar a nuestra paciente como una urgencia mayor y vamos a activar el código MATER para el manejo en cuidados intensivos de nuestra paciente y del producto. Aquí les muestro una tabla para identificar a la persona con riesgo cardiovascular de mediano a alto, independientemente de la presencia de los factores de riesgo cuando presente datos. Tenemos en el inciso A diabetes mellitus, es decir, que tenga una glucosa plasmática y o una hemoglobina glucosilada o una glucosa plasmática postprandial en estos valores. La glucosa plasmática en 126 miligramos sobre decilitro en 2 pruebas. La hemoglobina glucosilada que sea mayor a 7% y la glucosa plasmática postprandial que sea mayor a 198 miligramos sobre decilitro. Tenemos en el inciso B daño a órgano blanco asintomático. En el anciano con la presión de pulso mayor o igual a 60 milímetros de mercurio, que tenga una enfermedad renal crónica con tasa de filtración glomerular entre 30 a 60 mililitros sobre minuto y que tenga microalbuminuria de 30 a 300 miligramos en 24 horas. Nuestro segundo apartado es identificar a la persona con riesgo cardiovascular alto cuando presente lo siguiente: enfermedad renal o enfermedad vascular establecida, cuando tenga una enfermedad renal crónica con tasa de filtración glomerular menor a 30 mililitros sobre minuto y una proteinuria mayor a 300 miligramos en 24 horas. Si nuestro paciente tiene una retinopatía avanzada, es decir, que encontramos hemorragia, exudados, papiledema en la oftalmoscopía. En cardiovascular, que nuestro paciente tenga un infarto del miocardio, angina de pecho y otras. Y cerebrovascular, que haya presentado infarto, hemorragia cerebral, evento transitorio isquémico. Entonces aquí en este apartado llenamos si lo tuvo o no y se determina si tuvo un alto o mediano riesgo cardiovascular para presentar daño a órgano blanco. Esta tabla también es muy importante, aunque es del 2013, aquí nos muestra el número de factores de riesgo encontrados en nuestros pacientes en la parte izquierda de nuestra tabla. Entonces aquí tenemos factores de riesgo y daño a órgano blanco asintomático o enfermedad. Entonces tenemos los apartados y en la parte de arriba superior hacia la derecha tenemos la presión arterial, las cifras, y por debajo de ellas tenemos los apartados de los riesgos, y hacia abajo, moderado o alto, de acuerdo a la asociación de unos con otros. Por ejemplo, si tenemos 1 a 2 factores de riesgo y nuestra hipertensión es de grado 2, de una presión arterial de 160 a 179 sobre 100 a 109, tenemos un riesgo moderado alto, por ejemplo. Entonces aquí con esta tabla, con su ayuda podemos
Identificar qué riesgo tiene nuestro paciente de acuerdo a sus factores de riesgo o los datos de daño a órgano blanco y con asociación a sus cifras tensionales. Esta es otra tabla que nos muestra la nueva guía del IMSS, en la cual está la estratificación de riesgo del paciente con hipertensión arterial. Aquí igualmente en la parte superior nos muestra los grados de hipertensión, desde la normal alta o limítrofe, grado 1, grado 2, grado 3, y en la parte de la izquierda vertical nos muestran los factores de riesgo. Y si hay daño a órgano blanco o si ya está la enfermedad cardiovascular o renal establecida, pero no nos habla sobre si tiene bajo, mediano o alto riesgo, ¿no? Nos habla de la terapia que vamos a utilizar en estos pacientes, desde la de cambios en el estilo de vida, la monoterapia, la terapia dual y la terapia triple. O nada más. Aquí no se menciona si se añade otro medicamento. Pero es muy importante esta tabla porque también es un semáforo que podemos utilizar en nuestra consulta y también de acuerdo a los colores podemos estratificar el riesgo de nuestro paciente. Y aquí hay otra tabla igualmente parecida a las otras, pero aquí nos divide la normotensión y la hipertensión. Aquí va desde la presión óptima hasta el grado 3 en la parte superior, en horizontal, y en la parte izquierda vertical tenemos igualmente los factores de riesgo cardiovascular y si hay enfermedad clínica asociada. Entonces son las recomendaciones en cuanto a la terapia en cambios de estilos de vida y el tratamiento farmacológico, nada más que no nos especifica si esta terapia va a ser mono, dual o triple. Y bueno, proseguimos a la clasificación de los antihipertensivos. Es importante conocer cómo actúan cada uno de ellos y a qué nivel, y es importante también conocer las dosis, los efectos adversos, las interacciones que tienen cada uno de ellos para poder ofrecer la terapia más adecuada de acuerdo a las características clínicas y patologías de base de nuestro paciente. No es dar por darlo, sino tenemos que ser precavidos en su uso y tenemos que tener un uso racional de estos medicamentos. Entonces vamos a comenzar con la clasificación. Estas son las principales. Entonces los antihipertensivos se van a dividir en diuréticos, que van a subdividirse entre ácidas y análogos, diuréticos de asa y ahorradores de potasio. Van a existir los beta bloqueadores adrenérgicos. De ellos vamos a tener los cardioselectivos, los bloqueadores alfa y los no cardioselectivos. Vamos a tener también los inhibidores de la actividad angiotensínica. Vamos a tener dentro de estos los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los antagonistas de los receptores de angiotensina 2 y los inhibidores de la renina. Vamos a tener los antagonistas de calcio o calcio antagonistas, en los cuales entran los dihidropiridinas y las fenilatoquinilaminas, también las benzodiazepinas. Vamos a tener también los bloqueantes alfa-adrenérgicos, los hipotensores de acción central y finalmente los vasodilatadores periféricos. Ahorita más adelante les voy a hablar un poco de cada uno de estos grupos, que son los más importantes para saber y comprender su mecanismo de acción. Y bueno, me pareció muy importante incluir estas dos tablas que nos muestra la guía del IMSS, que nos dan las dosis y precauciones de los antihipertensivos orales. En la parte superior nos pone el medicamento, presentación, la dosis, su vida media, efectos adversos y las precauciones. Y en la parte izquierda vertical nos pone el nombre del medicamento. Y en
estos pequeños apartados de colores nos pone a la familia a la que pertenecen. Entonces es muy importante identificar cada uno de estos medicamentos y conocer cada una de estas características para poder utilizarlos de la manera más adecuada. Vamos a hablar entonces sobre el mecanismo de acción y algunos de los importantes antihipertensivos que existen. Comenzamos con los diuréticos tiacídicos. Las tiacidas van a ser fármacos diuréticos que favorecen la excreción urinaria de sodio y cloruro. Aunque los diuréticos tiacídicos van a producir disminución del volumen líquido extracelular, su acción antihipertensiva primaria ocurre por efecto de una vasodilatación directa. Entonces, este es el fármaco de elección para el manejo de la hipertensión arterial en la mayoría de nuestros pacientes. Continuamos con los beta bloqueadores. Los beta bloqueadores van a actuar inhibiendo la respuesta al estímulo adrenérgico mediante la ocupación de receptores beta adrenérgicos localizados en el miocardio y a nivel vascular. Y bueno, los principales agentes de este tipo de antihipertensivos son los beta bloqueadores, como el propanolol, metoprolol, atenolol, nadolol y el timolol. Continuamos con los antagonistas selectivos de alfa-1 adrenoreceptores. Este grupo farmacológico está compuesto por derivados de la quinazolina y actúa mediante el bloqueo de los alfa-1 adrenoreceptores posinápticos, produciendo vasodilatación arterial y venosa, con lo que conduce a la resistencia vascular periférica. Los medicamentos inducidos en este grupo, por ejemplo, son la prazosina, doxazosina y la terazosina. Estos fármacos también producen aumento del colesterol HDL, pueden mejorar la tolerancia a la glucosa y reducir la hipertrofia ventricular izquierda en la terapia a largo plazo. Los alfa y beta bloqueadores van a ser fármacos que producen un efecto antagonista selectivo sobre los receptores alfa-1 adrenoreceptores y no selectivo sobre beta adrenoreceptores. Los medicamentos incluidos en este grupo son la betalol, carvedilol y pirisidol. Los vasodilatadores directos en esta clase de fármacos se van a encargar de relajar el músculo liso y disminuyen la resistencia periférica total, por lo que disminuyen la presión arterial. El grupo de los vasodilatadores directos comprende a la hidralazina, nitroprusiato de sodio y diazoxide y minoxidil. Los calcio antagonistas. Bueno, aquí el calcio puede penetrar a la célula por diferentes canales. Se han descrito 4 tipos de canales selectivos para el calcio, L, T, N y P. Los bloqueadores del canal de calcio actúan en los canales tipo L o canales lentos que se localizan en el miocardio, nodo auriculoventricular y células del músculo liso vascular. Producen dilatación arteriolar y reducción de la resistencia vascular periférica. Los fármacos comprendidos en esta categoría se clasifican en 2 grupos: las no dihidropiridinas, que son las difenilquinaminas, como el verapamil, y las benzodiazepinas, como el diltiazem. Estas sustancias se caracterizan por producir un efecto inotrópico y cronotrópico negativo. Las dihidropiridinas, como el nifedipino, producen efecto inotrópico negativo, pero de menor magnitud que los fármacos del grupo anterior. Las dihidropiridinas de segunda generación, como el amlodipino, felodipino y nicardipino, poseen mayor selectividad vascular y producen menor efecto inotrópico negativo que el nifedipino. Los fármacos adrenérgicos de acción central es un grupo de antihipertensivos potentes que actúan mediante la estimulación de alfa-2 adrenoreceptores presinápticos en el sistema nervioso central. Esto produce reducción de la actividad simpática periférica y disminuye la resistencia vascular sistémica. Por este mismo mecanismo inducen reducción leve de la frecuencia y el gasto cardíaco.
Este grupo comprende principalmente a metildopa y clonidina. Y finalmente los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Aquí la angiotensina 2 es un potente vasoconstrictor que se produce por acción de la enzima convertidora de angiotensina en un sustrato de la angiotensina 1. Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina bloquean esta enzima, con lo que la producción de angiotensina 2 se reduce y va a disminuir de esta manera su efecto vasopresor. También inhiben la degradación de la bradicinina. Y los antagonistas de receptores de angiotensina, los ARA2, en este grupo de medicamentos poseen un efecto, utilidad y tolerancia similares a los del grupo anterior. Pero a diferencia de los anteriores, su acción involucra la inhibición competitiva del receptor de angiotensina 1, de la angiotensina 2, localizada en el corazón, vasos sanguíneos, riñón y la corteza suprarrenal. Los medicamentos incluidos en este grupo son los sartán, valsartán, candesartán, ibersartán y telmisartán. Bueno, eso sería todo por el tema de hipertensión arterial sistémica. Muchas gracias por su atención.